¿Alguna vez has sentido que hay algo más en las páginas de la Biblia? Profundiza con nosotros en cada episodio. Exploramos historias, revelaciones y lecciones prácticas que transforman tu vida. Estás escuchando Algo Más en la Biblia. Comenzamos. Piénsenlo por un segundo. Si alguien intentara dibujar así, literalmente, al héroe del libro de Apocalipsis, basándose en su primera aparición en el texto. Uy, el resultado sería espantoso. Sí, exacto. No sería para nada una figura apacible o un salvador reconfortante. A nuestros ojos modernos, sería prácticamente un monstruo. Una criatura aterradora, ¿sí? Totalmente. Imaginen la escena. Un hombre con un cabello blanco, pero brillante como la nieve, y unos ojos que son literalmente llamas de fuego ardiente. Ajá, y pies de metal incandescente. Y quizá lo más perturbador de todo esto, una espada afilada de doble filo saliendo directamente de su boca. O sea, ¿qué es eso? Y esa es precisamente la trampa monumental en la que caemos cuando intentamos leer textos de la antigüedad. Claro, ¿usamos nuestro lente moderno? Exacto. Usamos las sensibilidades literarias del siglo XXI. Nuestra cultura visual nos condiciona, pues, a buscar una fotografía hiperrealista. ¿Como un retrato hablado de la policía? Tal cual. Un retrato literal, cuando lo que el texto nos está ofreciendo es en realidad un diagrama táctico, o digamos, un mapa de conceptos. Pues hoy vamos a sumergirnos en esto. La exploración de hoy realiza un análisis detallado y minucioso de uno de los textos más visualmente impactantes que existen. Y teológicamente densos, no lo olvidemos. Así es. Hablamos de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 20. Tenemos sobre la mesa un compendio de análisis histórico y exegético profundo. Un material fascinante para decodificar esta famosa visión inaugural. Exactamente, la visión que recibe Juan en la isla de Patmos. Nuestra misión en esta inmersión profunda es entender por qué sucede esto, porque detrás de lo que superficialmente parece el diseño de una novela de fantasía surrealista, se esconde algo más. Un manifiesto. Sí, uno de los manifiestos más subversivos jamás escritos, sobre el poder, el sufrimiento y la esperanza frente a un imperio opresor. Es que es un pasaje fundamental para quienes nos escuchan y desean comprender todo el libro. Funciona literalmente como la puerta de entrada. El marco de referencia absoluto. Exacto. Sin desglosar esta visión inicial, el resto del texto termina siendo malinterpretado. Todas esas bestias, los juicios, las catástrofes. Se leen como ciencia ficción antigua, claro. O mera especulación. Este pasaje ancla todo el mensaje cósmico en una realidad histórica muy terrenal. Muy polvorienta y llena de sufrimiento real. Entonces, vamos a desempacar esto desde el principio. Me parece perfecto. Empecemos por ese suelo terrenal. Porque antes de mirar hacia el cielo y analizar la voz de trueno o los ojos de fuego, necesitamos entender la geografía, el contexto del hombre que está recibiendo esta visión. Juan está exiliado en Patmos. Ajá. Y para la audiencia que tal vez no tenga el mapa político del primer siglo tan fresco en la memoria, ¿qué implicaba estar en Patmos? O sea, ¿por qué Juan terminó ahí? Bueno, Patmos es una pequeña isla rocosa en el mar Egeo. Tiene unos 16 kilómetros cuadrados nada más. Un pedazo de roca árida en medio de la nada. Literalmente. Y estamos a finales del primer siglo, durante el reinado del emperador romano Domiciano. El detalle crucial aquí es la mecánica del imperio romano frente a la disidencia. Claro, cómo trataban a los que pensaban distinto. Exacto. Juan no está en un retiro espiritual para escribir, ¿eh? Es un prisionero político. Roma utilizaba estas islas como colonias penales. Lugares de trabajos forzados, me imagino. Sí, ahí enviaban a los agitadores o a quienes consideraban una amenaza para el orden público. Era un castigo legal conocido como relegatio in insulam. Entonces el imperio toma a este líder, lo arranca de su comunidad y lo tira en una roca en medio del mar. Así de crudo. Es básicamente una estrategia de aislamiento total, como la versión antigua de ser cancelado o silenciado por el sistema dominante moderno. Una cancelación brutal y física. El equivalente a hacer desaparecer a alguien en la prisión de máxima seguridad más remota, solo para que su influencia muera de hambre. Pero, ¿cuál era su crimen exactamente? Buena pregunta. Porque el texto menciona que es por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Pero, ¿cómo se traducía eso en una ofensa legal para Roma?
La ofensa era que en esa época la religión y el patriotismo romano eran exactamente la misma cosa. Ah, estaban completamente fusionados. Totalmente. El culto imperial estaba en su apogeo, especialmente en la zona de Asia Menor. A los ciudadanos se les exigía participar en ceremonias públicas. Ceremonias de lealtad al emperador. Exacto. Debían quemar incienso y declarar en voz alta que el César era el Señor. Era una prueba de lealtad al Estado, no solo una preferencia religiosa. Y claro, los cristianos no iban a hacer eso. Para nada. Al insistir en que solo Jesús es el Señor, se convertían automáticamente en subversivos políticos. No era un simple debate teológico. Amenazaban la cohesión del imperio. Tal cual. Al negarse a participar, amenazaban la cohesión económica y social que Roma mantenía con puño de hierro. Lo fascinante aquí es cómo Juan procesa esta brutal cancelación social y política, porque al presentarse en el texto, él no usa ninguna credencial de autoridad. Es verdad, no lo hace. No dice algo como, yo, Juan, el último de los grandes apóstoles originales. Se llama a sí mismo simplemente hermano y compañero. Una postura de muchísima vulnerabilidad. Sí, y luego usa una combinación de palabras que nuestras fuentes destacan muchísimo, especialmente un término griego sobre cómo enfrentaban este encierro. ¿Cuál es la mecánica detrás de esto? Bueno, es una tríada teológica brillante en el griego original. Menciona slipsis, que es sufrimiento o tribulación. Ajá, el sufrimiento. Luego basileia, que es el reino. Y finalmente hipomoné, que solemos traducir como perseverancia o resistencia. Ok, sufrimiento, reino y resistencia. Exacto. Lo que Juan está estableciendo como regla fundamental es que el sufrimiento por resistir al imperio no es una interrupción del plan de Dios. Ah, no es un accidente de recorrido. Para nada. Es el entorno natural donde se vive. Y esa palabra, hipomoné, es la clave de todo. Porque no es solo sentarse a aguantar, no. Exactamente. No es una paciencia pasiva de sentarse a esperar a que pase la tormenta. Es una resistencia activa, es desafiante. La capacidad de mantenerse firme bajo un peso aplastante sin quebrarse. Así es. Juan les está diciendo a sus lectores que comparte la tribulación con ellos, pero también el reino. Y el puente entre ambos es esta resistencia activa. Y es precisamente en el clímax de esa resistencia, en el aislamiento más absoluto, donde ocurre este quiebre narrativo impresionante. Un momento espectacular. Juan relata que era el día del Señor, que probablemente era domingo, y que estaba en el Espíritu. O sea, un estado de profunda receptividad profética. Un éxtasis profético en medio de la nada. Ajá. Y de repente, el silencio del exilio se rompe por una voz fuerte. Y él describe específicamente que suena como una trompeta. Ese detalle no es casualidad. Exacto, porque podría haber dicho que sonó como un trueno o como un huracán. Pero elige un instrumento militar y ceremonial. ¿Por qué una trompeta? Porque esa elección instrumental es un anclaje directo a la memoria colectiva de su pueblo. Al Antiguo Testamento. Totalmente. En la narrativa hebrea, la trompeta es el dispositivo que inaugura las teofanías, las manifestaciones directas de Dios. ¿Como en el monte Sinaí? Ese es el ejemplo clásico. En Éxodo, el sonido de trompeta convoca al pueblo y anuncia que Dios está a punto de hablar. Que esa misma alarma divina suene en una isla desolada. Una isla operada por guardias romanos, además. Exacto. Es una forma de decir que el Dios del Sinaí acaba de irrumpir en la mismísima prisión del César. ¡Wow! Y esa irrupción lo obliga a darse la vuelta. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque lo que ve requiere que saquemos la lupa analítica. Pasamos de la roca estéril a una explosión visual. Sí. Ve 7 candelabros de oro y en medio de ellos a alguien semejante al Hijo del Hombre. Y luego viene esta descripción minuciosa que mencionamos al inicio. El ensamble que parece caótico. Exacto. Túnica larga, banda de oro, cabello blanco, ojos de fuego, pies de bronce, voz de muchas aguas y la espada en la boca. Vuelvo a mi incredulidad inicial. Si yo fuera Juan, me aterrorizaría. Cualquier ser humano se aterrorizaría. Es que suena como un monstruo. ¿Por qué el texto construye esta imagen tan abigarrada en lugar de simplemente decir que se veía muy poderoso? Lo fascinante aquí es lo que las fuentes describen como composición midrashica. A ver, explícanos eso. Juan no está intentando darnos un boceto forense o físico de Jesús.
Está tejiendo un tapiz literario utilizando hilos de textos muy antiguos. O sea, está haciendo un collage de referencias. Exactamente. Es una técnica donde el autor acumula deliberadamente símbolos de las escrituras hebreas para construir un significado teológico profundo. Pausa ahí. Para quienes no somos rabinos del primer siglo ni académicos de literatura antigua, ¿cómo funcionaba esto en la mente de la audiencia original? Pensemos en una analogía moderna. Como una caricatura política en un periódico, quizás. Piensen en un dibujo donde vemos a un burro y a un elefante jugando ajedrez sobre un barril de petróleo. Me encanta ese ejemplo. Nadie asume que hay animales reales jugando juegos de mesa en la vida real. Entendemos de inmediato que el burro es un partido político, el elefante es otro y el ajedrez es la geopolítica. Exactamente. Juan está haciendo un ejercicio similar, pero con teología pura. Funciona con esos mismos mecanismos de decodificación cultural. Ah, ok. O sea, la audiencia no visualizaba la espada en la boca literalmente. Para nada. Inmediatamente buscaban la referencia cruzada en su biblioteca mental. Analicemos el ropaje, por ejemplo. La túnica larga hasta los pies y el cinto de oro. ¿Qué significan? Son las prendas exclusivas del sumo sacerdote y la realeza en el antiguo Israel. El mensaje visual es que este personaje tiene autoridad total para gobernar e interceder. Luego pasamos a la cabeza. El cabello blanco como la lana blanca o la nieve. Si aplicamos la lógica de la caricatura política, ¿cuál es el elefante escondido en ese cabello blanco? El hipervínculo teológico nos lleva directo al capítulo 7 del libro de Daniel. El anciano de días. Exacto. Ahí se describe a Dios mismo con ropas blancas y cabello como lana limpia. Representa la eternidad, la pureza absoluta y la sabiduría. O sea, Juan le está aplicando atributos de Dios Padre a Jesús. Y aquí es vital detenernos, porque tomar un atributo visual reservado exclusivamente para Yahvé y aplicárselo a Jesús de Nazaret, un carpintero ejecutado por el Estado romano, es una audacia increíble. Es algo radical. Para los líderes religiosos ortodoxos, esto rayaba en la blasfemia absoluta, y para el Imperio romano era traición. Porque decía que el emperador no era la máxima autoridad. Exactamente, establecía que la autoridad suprema del universo no residía en Roma. Es un desafío directo al sistema. Y los siguientes elementos lo refuerzan. Sus ojos son llamas de fuego. Omnisciencia pura, un conocimiento que juzga y escudriña. Ante el cual nadie puede ocultar sus intenciones. Y sus pies son de un bronce pulido, brillando como refinado en un horno. Supongo que esto evoca las visiones de Ezequiel, ¿no? Así es. Una firmeza inquebrantable, capaz de pisotear y aplastar la maldad sistemática. Y el aspecto auditivo no se queda atrás. La voz es como el estruendo de inmensas olas del mar. En la antigüedad, el mar era el símbolo del caos incontrolable. Pero aquí, esa majestad inmanejable es la voz misma del ser glorificado. Controla el caos. Y respecto a la espada aguda de doble filo que sale de su boca, esto remite directamente al profeta Isaías. Exactamente. Nos enseña que el arma de este soberano cósmico no es una espada militar de hierro romano. Su poder reside enteramente en la palabra que pronuncia. Pero aquí hay algo que me causa conflicto. A ver, dime. Si todo esto es simplemente un mosaico teológico, un conjunto de símbolos matemáticos que apuntan a escrituras antiguas, ¿por qué la reacción de Juan es tan visceral? ¿Te refieres a su colapso físico? Sí. El texto dice que Juan cae a sus pies como muerto. Uno no se desmaya por ver una metáfora ingeniosa o resolver un rompecabezas literario. ¿Qué le pasa a Juan en ese momento? Lo que las fuentes explican es el concepto del temor sagrado. Aunque los elementos visuales son simbólicos, la presencia que los irradia es abrumadoramente real. O sea, la gloria cósmica expone la debilidad humana. Instantáneamente. No es miedo en el sentido de cobardía ante un depredador. Es el colapso literal de la finitud humana frente a la santidad absoluta y no diluida. Como cuando Isaías o Ezequiel experimentan teofanías y sienten terror a ser consumidos. Tal cual. Y pensemos que Juan, según la tradición, era el discípulo que se había recostado en el pecho de Jesús durante la última cena. Tenían una intimidad profunda. Exacto. Pero ahora se encuentra cara a cara con el Cristo cósmico glorificado. Y esa familiaridad terrenal previa no es suficiente para sostenerlo de pie. Y esto contrasta enormemente con cómo la cultura actual aborda lo divino.
Hoy en día solemos domesticar a Dios, Sí, lo hacemos manejable, cómodo. como un terapeuta de bolsillo o un amigo inofensivo. Pero Juan experimenta algo de la magnitud de un huracán categoría 5. Un terremoto existencial. Pero luego vime uno de los giros más hermosos del texto. En medio de ese terror paralizante, esta entidad majestuosa literalmente extiende su mano derecha y la pone sobre él. Un gesto de una intimidad sorprendente. Ese contraste entre la trascendencia inabarcable y la inmanencia compasiva es el corazón del pasaje. El ojo del huracán acercándose para dar un abrazo. ¡Qué buena imagen! Es un toque de restauración y empoderamiento, y viene con palabras muy específicas. No tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Reclamando la soberanía absoluta de Dios. Sí, y luego dice, estuve muerto y ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. Esa es la paradoja definitiva. El soberano eterno es el mismo ser que bajó a la fosa de la muerte. Ese detalle cambia las reglas del juego para un prisionero bajo el yugo romano. Y para rematar, le dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Un símbolo importantísimo, porque hoy en día las llaves son objetos triviales que perdemos todo el tiempo. Pero en el mundo antiguo implicaban una autoridad administrativa monumental, ¿cierto? Totalmente. Eran el símbolo máximo del control absoluto jurisdiccional. El Hades representaba el reino de los muertos. La amenaza final. Exacto. El terror que todo imperio terrenal usaba para subyugar a sus ciudadanos. Roma gobernaba a través del miedo a la ejecución. Y al declarar que tiene esas llaves, Cristo desmantela el poder imperial. Roma puede tener las llaves de la celda de Juan en Patmos, claro. Incluso pueden tener el poder de ejecutar el cuerpo físico. Pero el calabozo definitivo, el destino eterno, ha sido confiscado. El resucitado ha arrebatado el control. Es una transferencia de poder a nivel cósmico. Impresionante. Ahora, una vez que Juan asimila esto y es restaurado, no se le deja ahí para que disfrute de un consuelo privado, se le asigna una misión. Un mandato tripartito muy caro. Escribe lo que has visto, lo que es y lo que ha de suceder. Y para que no queden dudas, la figura le entrega la hoja de respuestas del misterio. Le explica directamente qué significan las estrellas y los candelabros. El texto es inusualmente directo aquí. Le dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que pueden ser mensajeros celestiales o los líderes pastorales. Ajá, y los candelabros. Son esas 7 iglesias literales ubicadas en Asia Menor. Entonces, ¿qué significa todo esto? Quiero que nos detengamos en el simbolismo del candelabro porque me parece brillante. A ver, ¿por qué? Porque si yo quisiera halagar a las iglesias, las llamaría el sol o un fuego inmenso. Pero elige un candelabro, y un candelabro no produce luz por sí mismo. No es el combustible. Exactamente, esa es la genialidad de la imagen. Es una definición rotunda de eclesiología y de humildad misional. Son solo una estructura. Sí, una estructura valiosa de oro, pero cuyo único propósito es sostener, elevar y reflejar una luz externa. Una luz que no es suya. Tal cual. Las iglesias no son la fuente de la verdad divina. Su vocación es mantener visible el testimonio de Cristo en medio de la oscuridad del imperio. Si no cumplen esa función, son solo un adorno metálico. Y creo que el detalle geográfico más impactante es la ubicación de Cristo en relación a esos candelabros. Él está en medio de ellos. Exacto. El texto usa el griego en meso. No está observando desde un trono galáctico lejano. No, hay una presencia activa. Él está caminando, patrullando el perímetro de estas comunidades. Es una custodia celestial. Ofrece protección, pero recordando esos ojos de fuego, también inspecciona. Escudriña minuciosamente, sí. Conoce el sufrimiento de las iglesias, pero también sus compromisos secretos con la cultura imperial. Si conectamos esto con el panorama general, me pongo en los zapatos de un creyente perseguido en el primer siglo. Imagínate su día a día. Claro, salen a la plaza y ven estatuas del César, legiones romanas marchando. Todo grita que Roma es omnipotente y tiene el control absoluto. Y que sus líderes están exiliados o muertos. Exacto. ¿Cómo cambia la perspectiva de esa persona cuando escucha este texto en su comunidad secreta? Que las estrellas, sus líderes, están en la mano de un Cristo con pies de bronce. Cambia todo. Se desenmascara la ilusión del poder terrenal. Es un antídoto contra el pánico político. Exactamente.
Roma proyectaba una imagen de invencibilidad, pero esta visión demuestra que las verdaderas riendas de la historia no están en Roma. Están en las manos perforadas del resucitado. Así es, el sufrimiento no es evidencia de abandono divino, es la prueba de resistencia frente a un sistema que ya tiene fecha de caducidad. Para quienes nos escuchan y buscan sintetizar esta densa exploración, creo que hay una conclusión ineludible de todo esto. A ver. Que cuando uno realiza un análisis detallado y minucioso de Apocalipsis 1, versículos del 9 al 20, se salva de leerlo mal. Totalmente. No es un horóscopo místico ni una película de terror. Es un portal teológico extraordinariamente meticuloso. Cada candelabro, cada estrella, cada espada subraya el gobierno detallado de un Cristo glorificado frente a la tiranía. Y es un gobierno que no se ejerce desde la indiferencia. La tensión dialéctica entre esa gloria cósmica abrumadora y la mano íntima que dice «no temas» es el epicentro de la esperanza cristiana. La garantía de que la historia no gira hacia el vacío. Avanza ineludiblemente hacia la consumación de los propósitos de aquel que ya cruzó la línea de la muerte y regresó victorioso. ¡Qué brutal! Y para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, quiero dejar a la audiencia con un pensamiento final provocativo. Algo para rumiar mucho después de escuchar esto. Una excelente forma de cerrar. Hemos hablado de exilios forzados, prisiones imperiales y sobre todo de las llaves del Hades. Si asumimos que quien nos ama hasta el extremo es el mismo ser que ya tiene las llaves definitivas de la muerte y del abismo colgando de su cinturón, la pregunta es, ¿por qué seguimos viviendo nuestras crisis diarias e interactuando con los imperios modernos de la ansiedad y el control, como si la puerta de nuestra celda siguiera cerrada con candado? ¡Wow! Una gran pregunta. Si esas llaves ya fueron reclamadas, quizás el verdadero cautiverio, hoy, nuestro propio exilio, es simplemente negarnos a reconocer que la puerta está abierta y negarnos a salir. Envíenos sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico ministerio@jesusislife.net. Este programa es una producción de Jesus is Life.